Me llamo Emma Valdera. Y a mis 45 años he aprendido que el silencio, bien colocado, retumba más que cualquier discurso. He pasado la mayor parte de mi vida en operaciones, sosteniendo lo que otros ni se daban cuenta que se estaba rompiendo. Hoy voy a dejar que algo se haga pedazos. La reunión general arranca a las 9 en punto. Más de 100 caritas llenan la cuadrícula de mi laptop, con sonrisas ensayadas. La luz de Veracruz se cuela por las persianas, rayando la pared detrás de mí. Mantengo la cámara apagada y el micrófono en mute. Los dedos sobre la carta doblada junto al teclado. A las 9:00:14, Bruno Aranda arranca su rollo. Su voz es puro carisma y palabras huecas. De esas que suenan bonitas hasta que te das cuenta de que no dicen nada. Estamos optimizando, dice, externalizando funciones no esenciales para mayor escalabilidad. Mi proyecto, mi equipo, 5 años de trabajo reducidos a una viñeta. Desmuteo el micrófono. Bruno, tal vez quieras revisar la sección. Un clic suave. El icono se pone rojo. Me silenciaron. Por medio segundo me quedo helada. Luego regresa la calma vieja, la que viene de sobrevivir tormentas que nadie más vio. Enciendo la cámara. La galería se tambalea cuando nuevas caras miran confusas. Levanto la mano derecha con mi gafete de la empresa. En la izquierda, una sola hoja, mi carta de renuncia, firmada y fechada. Detrás de mí, se activa el fondo virtual letras blancas sobre negro. Vigente a las 9:01 am. El silencio es inmediato y eléctrico. Bruno parpadea. Su sonrisa se dobla. Alguien deja caer una taza contra el escritorio. El abogado general se inclina, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. De un cuadrito invisible, una voz de hombre mayor, tensa, corta el vacío. El fundador. Dime que no acaba de renunciar. Mi cursor flota sobre salir de la reunión. El reloj de mi monitor da el salto a las 9:01. Clic. La cuadrícula de caras desaparece. La pantalla se oscurece salvo mi propio reflejo firme, respirando, por fin libre, afuera. Las gaviotas giran sobre la bahía, sus gritos finos contra el zumbido del tráfico veracruzano. Cierro la laptop, dejo el gafete junto a la carta y dejo entrar el aire de la mañana. Hace 3 semanas aún creía que la lealtad era sinónimo de seguridad. Veracruz aún dormía cuando me conecté. La bahía afuera de mi ventana color estaño. El aire traía sal y el leve siseo de la marea. Un ritmo más firme que cualquier calendario de juntas. A las 5:30 de la mañana ya iba por mi segunda taza de café negro. Audífonos al cuello, escuchando otra llamada de escalación que había empezado en Frankfurt y terminaba, como siempre, en mi puerta. 5 años. Así de largo había sido la bisagra silenciosa que mantenía a nuestro cliente logístico más grande sin desarmarse. Confiaban en mí porque nunca me alteraba, nunca culpaba, nunca dejaba pasar una sola cláusula. Los números lo demostraban: 15 millones de pesos al año en ingresos, 0 plazos fallidos. La estabilidad no sale en portadas, pero paga nóminas. Había construido una vida alrededor de esa estabilidad, trotes matutinos por el malecón. Un departamento callado, lleno de post-its y brisa marina. Un ritmo que me hacía creer que estaba a salvo. Últimamente, sin embargo, el aire en la oficina había cambiado. El fundador se había hecho a un lado. Una nueva generación redefinía la eficiencia. Hablaban de velocidad, disrupción, automatización. Palabras bonitas que rompían cosas si las mirabas de cerca. Llegaban correos con asuntos como sprint de transformación y alineación de flujos Next Gen. Ninguno mencionaba gente. Cuando las reuniones se duplicaron y el contexto desapareció, empecé a oír la misma frase susurrada en pasillos. Vamos a ponernos flacos. La primera vez que vi el borrador de la propuesta, se me hizo un nudo en el estómago. Fuerzas de tarea en el extranjero, ciclos de revisión comprimidos. El cliente nunca lo aceptaría. Marqué el riesgo, adjunté la cláusula relevante y envié. Ninguna respuesta.
Fue un cambio sutil, una invitación de calendario quitada aquí, un hilo del que ya no me copiaban allá. Pero yo conocía el patrón. Lo había visto antes en formas menores, años atrás, cuando a las mujeres que levantaron los cimientos las borraban con cortesía una vez seca la pintura. Esa mañana, mientras el amanecer pelaba la bahía, me recosté y vi el agua encenderse de luz. En algún piso arriba, alguien ya preparaba una presentación sobre mis procesos obsoletos, solo que aún no sabía su nombre. Llegó un lunes, de esos hombres que creen que el carisma suple la competencia. Bruno Aranda, 32 años, fresco de una startup que se hundió antes de su primera auditoría. Ahora llevaba el título de vicepresidente como si viniera con derecho divino. Lo conocí en el pasillo afuera del piso de operaciones. Equilibraba un latte de avena en una mano y una tablet en la otra, sonriendo como si ya fuera dueño del edificio. «Tú debes ser Emma», dijo, ofreciendo un apretón de manos demasiado rápido para significar algo. «He oído que eres la columna vertebral de esta cuenta. No veo la hora de modernizar lo que has construido». Modernizar, la palabra quedó flotando, pulida e inofensiva, hasta que veías lo que le hacía a presupuestos y personas. Para finales de esa semana, había rebautizado nuestros canales de Slack a Hub de velocidad y Ops reimaginadas. Reemplazó nuestras carpetas compartidas por una herramienta de flujo offshore brillante que ninguno habíamos probado. El primer corte ocurrió en 48 horas. Documentos desaparecían a mitad de transferencia. Historias de versión se reiniciaban. Mi equipo miraba sus pantallas, esperando instrucciones. Yo lo arreglé sola, en silencio, parchando rutas de acceso y restaurando archivos antes de que el cliente se diera cuenta. Bruno lo llamó dolores de dentición. Yo lo llamé negligencia. No leía reportes, solo diapositivas, cajitas de colores y flechas apuntando a palabras como sinergia y escalabilidad. Usaba siglas que nadie reconocía. Luego, se felicitaba por liderar el futuro. Cuando intenté señalar problemas de cumplimiento, sonrió como si yo fuera pintoresca, reliquia de tiempos más lentos. Al principio no dije nada, que reacomodara los muebles, renombrara funciones, reinventara la rueda en minúsculas y viñetas. Mi trabajo era mantener la máquina andando. Y a veces la mejor forma de enseñarle a un tipo así era dejarlo jalar su propio enchufe. Aún así, había algo inquietante en su desenvoltura, la forma en que su apellido abría puertas antes de que tocara. Cuando oí que su papá jugaba golf con el fundador cada viernes, el patrón encajó. Esto no era liderazgo, era herencia disfrazada de innovación. 2 noches después, me quedé mucho después de que se apagaran las luces del 5º piso. La oficina tenía esa quietud hueca de un lugar que solo respira cuando lo miran. Mi pantalla era la única luz, reflejada en las paredes de vidrio que ahora se sentían jaula. Bruno había circulado otro memo de optimización esa tarde: gráficos, proyecciones, plan para externalizar la mitad de mi equipo a Manila en el trimestre. Necesitaba prueba de que iba a reventar. Abrí el archivo del cliente, bajando por carpetas con nombres como enmiendas y adendos de continuidad. Los archivos databan de los años pandémicos, cuando el mundo estaba pegado con cinta y todos improvisábamos supervivencia. Recordaba demasiado bien esos días Tania Rivas, jefa de riesgos del cliente, corriendo llamadas diarias desde su mesa de cocina. Las dos tratando de mantener la cuenta firme mientras el planeta se deshilachaba. Y entonces la vi: contrato ejecutado, 2020 REPC PDF. El documento cargó lento, línea por línea, hasta que mi cursor se detuvo en la sección 6.4b, continuidad del personal nombrado. Si Emma Valdera, la oficial de escalación nombrada, renuncia voluntariamente al empleo, el cliente se reserva el derecho de terminar este acuerdo de inmediato y sin penalización. Por un largo momento no me moví. Mi nombre estaba ahí en fuente de 12 puntos. Simple y absoluto. Yo misma había ayudado a redactar esa cláusula, a insistencia de Tania. «Tú eres nuestra estabilidad», me había dicho.
Si te vas, el trato se va. No había pensado en ella en años. Ahora entendía lo que significaba. Todas las juntas de las que Bruno me excluía, las migraciones de sistemas que empujaba sin revisión, nada importaba. La estructura estaba construida sobre mi presencia. Si yo me iba, el contrato caía conmigo. El zumbido del edificio se profundizó, las rejillas de aire suspirando como algo exhalando. Volví a bajar, releyendo las palabras hasta que se sintieron latido. Luego, guardé una copia fresca en mi disco, con marca de tiempo, sin editar. Cerré la laptop con suavidad, como para no despertar a un animal dormido, y me recosté en la silla. Abajo, los pasos del guardia nocturno resonaban en el mármol. Cerró. Yo también sonreí. Yo también cerraría. El All Hands trimestral siempre se sentía teatro. Diapositivas ensayadas, sonrisas preaprobadas, aplausos en clave. Esa mañana me conecté desde mi oficina, la bahía brillando detrás como vidrio. Mi reporte era el tercero en agenda métricas de salud del cliente. Desempeño de entregas, tiempo de respuesta en escalaciones. Los números eran buenos, más que buenos. Había mantenido la cuenta en 98% de cumplimiento a pesar del caos que Bruno llamaba innovación. Cuando mi nombre destelló en pantalla, desmuteé. Buenos días a todos. Empezaré con los indicadores de estabilidad del segundo trimestre. La voz de Bruno cortó la mía. En realidad, Emma, dijo, tono bañado en algo dulce y filoso. Déjame saltar para dar contexto. Se acercó a su cámara, lanzando esa sonrisa fácil que ensayaba como firma. Como parte de nuestra nueva estrategia de eficiencia, hemos decidido transicionar su proyecto al equipo offshore el próximo trimestre. Hizo pausa, sonriendo más. La clase de pausa que invita a aplausos. Unos ejecutivos asintieron cortésmente. Parpadeé, insegura de haber oído bien. ¿Mi proyecto? Pregunté, antes de darme cuenta de que la luz de mi micrófono estaba roja, silenciada. Mi propia cara congelada me miró de vuelta, boca entreabierta. Moví el cursor para desmutear, pero la opción estaba deshabilitada. Bruno siguió hablando palabras como optimizar y modernizar flotando sobre mi silencio. El abogado general, Tomás, apareció en un cuadrito de esquina, expresión tensa. Sus ojos saltaron al cuadrito del fundador, cámara apagada, solo iniciales. Me quedé perfectamente quieta. Años de compostura comprimidos en un latido. Mi mano encontró el borde del escritorio, firme mientras hacía clic en salir del modo presentación. La habitación se quedó tan callada que oí el zumbido de las luces del techo. No intenté interrumpir de nuevo. No tenía caso pelear con un hombre que creía que silenciar a alguien lo hacía poderoso. Cuando terminó la junta, cerré la laptop con precisión quirúrgica. Por primera vez en mi carrera no me sentí derrotada. Sentí algo más frío, más limpio, un plan endureciéndose detrás de mis costillas, como vidrio enfriándose en forma. 2 días después de la junta, Recursos Humanos me citó. Su correo estaba vestido de palabras suaves: tocar base, alineación, apoyo en transición. El tipo de lenguaje que pretende sonar neutral mientras te destripa el trabajo. Entré a la sala de vidrio a las 9 en punto. Café en mano, pulso firme. Dana, la gerente de RH, esperaba con una carpeta que no parecía cómoda sosteniendo. Emma empezó, sonriendo demasiado tenso. Solo quería aclarar próximos pasos tras la reorganización. Esto no es personal, es parte de una visión mayor. Lo había oído antes. Todo golpe corporativo empieza con no es personal. Habló 15 minutos sobre continuidad, documentos de traspaso, mantener la moral. Escuché. Asentí en los lugares correctos, mirando su reflejo en la pared de vidrio detrás. Parecía alguien leyendo un guión. Cuando por fin hizo pausa, dije, ¿entonces me quedo durante el periodo de transición? Sí, respondió rápido, alivio cruzando su cara. Apreciaríamos tu cooperación hasta que el equipo offshore esté totalmente capacitado. Sonreí.
Claro que sí. De vuelta en mi escritorio, abrí el repositorio legal interno. Nuestro supuesto disco CYA. El cursor parpadeó contra la barra de búsqueda en blanco. Tecleé contrato ejecutado 2020 RefC PDF. El documento apareció al instante. Subí mi copia sin alterar. Adjunté metadatos versión original. Ejecutada abril 2020. Mantiene cláusula 6.4b de continuidad. El sistema confirmó la marca de tiempo. Inmutable, permanente. Luego me recosté, dejando que el aire acondicionado zumbara por la oficina callada. El mundo afuera de las ventanas brillaba con luz de tarde tardía. El agua de la bahía, rizando oro. Limpié mi espacio metódicamente, apilé archivos. Limpié el escritorio. Deslicé mi agenda en la bolsa, mi taza, la astillada que decía Reina de Ops. La dejé en la esquina. Pequeño monumento a los años que sostuve la línea. El próximo All Hands estaba programado para el viernes por la mañana, una semana después. La invitación estaba arriba en mi bandeja, esperando. Abrí una carpeta nueva en mi escritorio y la nombré simplemente preparación. Adentro puse 3 cosas: mi carta de renuncia, la cláusula del contrato y la calma certeza de que no necesitaría alzar la voz. Para mediados de semana, el rumor había escapado del corral. Alguien en legal tropezó con el archivo subido y en un día empezaron susurros callados por la oficina. Cláusula 6.4b, 3 números y una letra que de pronto pesaban. Las conversaciones se cortaban cuando entraba a un cuarto. Ventanas de chat se quedaban quietas, como si todos hubieran decidido colectivamente contener la respiración. Seguí trabajando como si nada hubiera cambiado. Revisé entregables, aprobé facturas, contesté preguntas del cliente. Mi nombre seguía apareciendo en cada ticket de escalación. Y cada ticket me recordaba cuán profundo estaba tejida en la tela que Bruno intentaba deshilachar. Tomás, el abogado general, me cruzó en el pasillo una tarde. Su mirada se quedó medio segundo de más, filosa y sabiendo, pero no dijo nada. Yo tampoco. Algunas verdades no necesitan testigos, solo tiempo. Esa noche escribí mi carta de renuncia a mano, no porque fuera obligatorio, sino porque algo en la tinta sobre papel se sentía irreversible. Los trazos eran firmes, las palabras escasas, nada de enojo, nada de justificación, solo cierre. En la barra de la cocina puse mi gafete junto a ella. Los números plateados brillaron bajo la luz cálida. Luego abrí la laptop y creé un fondo virtual nuevo, texto blanco sobre negro, limpio y final vigente a las 9:01 am. Lo probé una vez, viendo las letras crudas flotar detrás de mi reflejo. Se veían casi elegantes, como un epitafio tallado en calma. La noche del jueves se deslizó al viernes antes de darme cuenta de que no había dormido. La bahía afuera de mi ventana brillaba con luz temprana. El mismo agua que había reflejado incontables mañanas de obligación ahora parecía extrañamente quieta, como si entendiera lo que estaba por terminar. A las 8:57 me conecté al enlace de Zoom de la empresa. 100 caras aparecieron, cámaras parpadeando despiertas. Me quedé muteada, inmóvil. El reloj en la esquina de mi pantalla avanzó 8:58, 8:59. Mi cursor flotaba sobre el botón de cámara. Luego, sin una palabra, me lo encendí. El All Hands arrancó a las 9 en punto. Bruno apareció primero, traje perfecto, sonrisa perfecta, fingiendo no notar la tensión hirviendo por cada píxel en pantalla. «Buenos días, equipo», dijo alegre. «Hemos avanzado mucho optimizando nuestros ductos de entrega. Este trimestre marca el inicio de una era más flaca, más lista». Lo miré desde mi cuadrito en la galería. Cámara apagada, micrófono muteado. Hizo clic a la siguiente diapositiva, un gráfico de dispersión de flechas sin sentido y palabras de moda: escalabilidad, agilidad, visión. Su voz zumbaba sobre ellas como ruido de fondo en sala de espera. Entonces, a las 9:43, hice clic en iniciar video. La cuadrícula se reacomodó.
Unas caras parpadearon confundidas. Bruno titubeó a media frase. No hablé. En mi mano derecha sostenía mi gafete de la empresa. En la izquierda, la carta de renuncia escrita a mano. Detrás, el fondo negro brillaba con texto blanco. Vigente a las 9:01 Esmedam. La sala, la virtual, se quedó muda. Hasta los pings de Slack parecían detenerse. Bruno se congeló. Esa sonrisa confiada flaqueando por primera vez desde que llegó. En la segunda fila, el cuadrito de Tomás titiló, se acercó a la cámara. Ojos entrecerrados, labios moviéndose en una sola frase para alguien fuera de cuadro. Dime que no acaba de renunciar. No esperé la respuesta. El reloj digital en la esquina saltó a 9:01. Presioné salir de la reunión. El mundo se quedó quieto un latido. Luego, todo empezó a moverse a la vez. Slack explotó docenas de mensajes, mitad incredulidad, mitad pánico, para media tarde. Legal había confirmado que la cláusula era válida. A las 6:12 p.m. llegó el aviso del cliente: activación de la sección 6.4b, terminación inmediata del contrato, sin penalizaciones. 15 millones de pesos desaparecieron en una frase. Para la mañana siguiente, la historia se había filtrado. Alguien capturó mi fondo. Silenciaron a la persona nombrada, se volvió tendencia en foros de la industria antes del mediodía. Inversionistas convocaron sesiones de emergencia. El nombre de Bruno apareció en cadenas de mensajes con frases como exposición a responsabilidad y revisión ejecutiva. Y en algún lugar del caos, mi vieja taza de oficina seguía en mi escritorio vacío. Las palabras reina de Ops atrapando la luz como un chiste callado. Para el lunes por la mañana, la empresa parecía edificio tras terremoto aún en pie, pero nada alineado donde solía estar. La fusión pendiente, antes presumida como inevitable, de pronto estaba bajo reconsideración. Miembros de la junta exigieron sesiones de emergencia. Mitad del equipo de liderazgo se cayó en canales internos, mientras el resto llenaba bandejas con seguridades a medias que nadie creía. Lo vi desplegarse desde la distancia de mi pequeño departamento. La niebla de la bahía, enroscándose por las ventanas como humo de lumbre lenta. Las noticias viajan rápido en círculos corporativos. La captura filtrada de mi fondo de renuncia se volvió abreviatura de implosión, vigente a las 9:01 am. 3 palabras que se volvieron titular. Luego, caso de estudio, al mediodía. Legal emitió declaración formal a la Junta: la sección 6.4b era válida, vinculante y repetidamente ignorada. El lenguaje era clínico, pero el subtexto filoso: esto no fue accidente, fue soberbia. En horas, desactivaron el gafete de Bruno. Circuló mensaje interno: vicepresidente de operaciones, suspendido pendiente revisión. Su nombre desapareció del organigrama antes de terminar el día. El fundador sacó memo llamando la pérdida un desafortunado fallo de alineación. Inversionistas lo llamaron negligencia. Empleados lo llamaron lo que era karma. Detallado. Recibí 31 correos en menos de 2 días, ofertas de trabajo, invitaciones a consultoría, unas felicitaciones incómodas de gente que antes evitaba contacto visual en la sala de descanso. No contesté ninguno. Una tarde tardía, mi celular vibró con número desconocido. Era Tomás, el abogado general. Su voz cargaba el peso de alguien que había pasado demasiadas horas en salas de juntas limpiando elecciones ajenas. Solo quería decir, dijo quedito, les recordaste que los contratos tienen consecuencias. Por un momento ninguno habló. El sonido de tráfico lejano llenó el espacio entre palabras. Luego añadió, espero que encuentres un lugar que te merezca. Cuando colgó, miré la pantalla quieta mucho rato. El sol se hundía bajo sobre el agua, tiñendo todo de oro, y por primera vez en años no había junta a la que conectarme. 3 semanas después. El ritmo de mis días había cambiado. Nada de tableros, nada de correos rojos al amanecer. Empecé a consultar para una firma logística pequeña en un edificio de ladrillo curtido junto al malecón veracruzano. Los pisos crujían al caminar.
y la mesa de juntas era un viejo contenedor de carga pulido por los años. No había misión pintada en la pared, ni consignas sobre velocidad, solo gente que escuchaba antes de hablar. Mi primera mañana ahí, el aire olía a sal marina y café. La bahía afuera brillaba con sol tempranero. Gaviotas barriendo bajo sobre los mástiles. Desempaqué despacio un cuaderno, un bolígrafo, un florero pequeño que traje de mi departamento. El silencio era distinto aquí, no la quietud ansiosa de la política corporativa, sino la que deja espacio para respirar. Hacia media mañana, la recepcionista tocó suave mi puerta abierta. «Esto llegó para ti», dijo, dejando un ramo de rosas rojo profundo en el escritorio. El aroma llenó la habitación, rico y firme. Una tarjetita doblada estaba metida bajo la cinta. «Si alguna vez regresas, lo haremos a tu manera». La letra era pulcra, deliberada de Tomás. La tracé una vez, luego la puse junto a una hoja que había guardado todo este tiempo. Sección 6.4, B, continuidad del personal nombrado. El papel se había suavizado en los bordes, la tinta ligeramente borrosa, pero la línea con mi nombre seguía clara. Deslicé ambas al cajón superior de mi escritorio y lo cerré con suavidad. Afuera, un remolcador tocó la bocina por la bahía, largo y bajo, un sonido que viajaba más lejos de lo que parecía posible. Miré por la ventana la luz del sol desparramándose en el agua. Mi reflejo apenas visible en el vidrio. El mundo más allá de la oficina brillaba, calmado y abierto. Por primera vez en años no me sentía sosteniendo algo unido. Solo me sentía presente, firme, sin silenciar, y exactamente donde debía estar.